El campo de batalla holográfico cobró vida parpadeando con el tipo de claridad brutal que hacía estremecerse incluso a los cadetes veteranos. Kepler 438b se materializó en la cámara de simulación principal de la Academia. Tierra roja, metal retorcido y las imágenes fantasmales de una batalla que había terminado hacía 3 años. El profesor Teapzorin se ajustó sus cintas de guerra ceremoniales y carraspeó. Un sonido como de piedras rozándose que siempre precedía a sus conferencias más dramáticas. Cadetes, observen con atención, retumbó su voz, mientras sus antebrazos señalaban hacia la carnicería. El incidente de Kepler 438b representa la mayor catástrofe militar en la historia galáctica reciente. 2 flotas de batalla perdidas, 12.000 efectivos caídos, 0 supervivientes. La simulación se desarrolló con un detalle espeluznante. Las naves explotaban en una furia silenciosa. Los soldados caían. La tierra roja se teñía de un rojo aún más intenso. El cadete Higgs-Bolen se inclinó hacia adelante, sus rasgos acuáticos brillando bajo la luz hueca. Profesor, los manuales tácticos dicen que las fuerzas Terran fueron completamente eliminadas en la primera oleada. ¿Cómo obtuvimos siquiera grabaciones del campo de batalla? Excelente pregunta. Los ojos de Thorin, los 6, brillaron con orgullo académico. Drones automatizados lo capturaron todo antes de que ellos también fueran destruidos por las armas de pulso letal de los Zarati. Esta simulación está reconstruida a partir de sus transmisiones finales. Fue entonces cuando una pequeña mano se alzó en la fila de atrás. Profesor. La voz era claramente humana, con ese peculiar acento que siempre hacía que las otras especies la miraran 2 veces. Su cronología está desfasada por unos 3 minutos. Todas las cabezas en la cámara se giraron. La cabo Lauren Doxa estaba sentada con la postura informal de alguien que comenta el tiempo, no disputando registros militares oficiales. Sus rasgos humanos parecían imposiblemente jóvenes junto a sus compañeros alienígenas. Piel lisa, ojos brillantes, el tipo de cara que pertenecía a la cafetería de una universidad, no a una zona de guerra. Las mandíbulas del profesor Thorin chasquearon con irritación. Disculpe, cadete Sa. Los Zarati no desplegaron las armas de pulso letal hasta las 2:32 hora local. Su simulación las muestra disparando a las 2:29. La voz de Lauren tenía el tono práctico de alguien que corrige una lista de la compra. Además, la estación médica humana no estaba donde la ha marcado. Estaba a unos 50 metros al noreste, detrás de esa cresta de allí. El silencio se alargó como una respiración contenida. El cadete Nero Keeltus, cuya especie draconiana se enorgullecía de la precisión militar, fue el primero en hablar. ¿Cómo podría saber esos detalles? Lauren parpadeó, pareciendo genuinamente confundida por la pregunta. Porque yo estuve allí. La simulación se congeló en medio de una explosión. Las manos principales del profesor Thorin se aferraron a su atril. Eso es imposible. No hubo supervivientes en Kepler 438b. Los informes oficiales son bastante precisos, interrumpió Lauren, no de forma grosera, sino con la paciencia de alguien que ya había tenido esta conversación. Simplemente están incompletos. Mire, ¿puede rebobinar a las 1:45? Está a punto de cometerse un error táctico masivo que sus libros de texto pasan por alto por completo. El mundo académico del profesor se estaba tambaleando. Había construido toda su carrera sobre el estudio de desastres militares. Y aquí estaba una estudiante de intercambio humana de 19 años, reescribiendo despreocupadamente la historia galáctica de memoria. Cadete Sa, dijo lentamente, ¿está afirmando que estuvo presente durante la masacre de Kepler 438b? ¿Masacre? Las cejas de Lauren se arquearon. ¿Así es como lo llaman? Vaya. Nosotros siempre lo llamamos martes. El cadete PX Quantum, hablando con la voz unificada de su mente colmena, zumbó con confusión electrónica. Los registros indican la aniquilación total de todas las fuerzas terrestres dentro de las 6 horas del contacto inicial. Sí, fue bastante duro, convino Lauren, sacando una gastada tableta de datos. Aunque, si nos ponemos técnicos, la lucha duró más bien cerca de 18 horas. Y no fue una aniquilación total, sino más bien un desastre estratégico con un extra de todo el mundo gritando y corriendo en llamas. Se desplazó por lo que parecían notas personales. ¿Ven? Por esto llevo un diario de combate. La memoria se vuelve borrosa cuando la gente te está disparando.
La cámara de simulación se había quedado en silencio absoluto, a excepción del bajo zumbido de las partículas holográficas suspendidas. 200 cadetes alienígenas miraban fijamente a la pequeña humana de la fila de atrás, que estaba tratando su catástrofe militar más estudiada como un pequeño conflicto de agenda. El profesor Thorin sintió como su plan de elección, cuidadosamente construido, se desmoronaba. Si realmente estuvo allí, cadete Sa, quizás podría darnos más detalles sobre la situación táctica. Lauren se encogió de hombros. Claro, pero va a querer sentarse para esto. La versión oficial hace que parezca que los Zarati nos pillaron a todos por sorpresa. Eso no es exactamente lo que pasó. Se levantó, captando de alguna manera la atención de toda la cámara, a pesar de medir la mitad que la mayoría de sus compañeros. ¿Le importa si manejo esto? A su simulación le faltan algunos detalles bastante importantes. Antes de que el profesor pudiera objetar, Lauren ya se había adelantado a la consola de control. Sus dedos se movieron por la interfaz con una facilidad experta. Ya está, murmuró, y de repente el campo de batalla se transformó. Donde antes había caos y confusión, ahora había posiciones defensivas claras, estaciones médicas improvisadas y lo que parecía sospechosamente una resistencia organizada. La simulación retrocedió para mostrar pequeños grupos de figuras, humanos, coordinándose bajo un fuego imposible, arrastrando a los heridos a un lugar seguro, convirtiendo la muerte segura en una muerte meramente probable. ¿Ven esa línea de cresta? Lauren señaló una formación rocosa aparentemente insignificante. Ahí es donde la capitana Barr resistió. Oficialmente, murió en los primeros 10 minutos. En realidad, mantuvo esa posición durante 6 horas mientras evacuábamos a los heridos. Los rasgos acuáticos del cadete Drix se habían vuelto de un azul pálido, el equivalente de su especie al shock. ¿Evacuaron heridos de una batalla sin supervivientes? Bueno, dijo Lauren con una leve sonrisa que lograba ser a la vez modesta y aterradora, 0 supervivientes oficiales, pero ya sabe cómo es el papeleo. La cámara estalló en susurros, chasquidos y zumbidos electrónicos mientras docenas de especies alienígenas intentaban procesar lo que estaban escuchando. El profesor Thorin se aferró a su atril con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cadete Sa, dijo con cuidado, nos está diciendo que el caso de estudio fundamental de nuestro curso de desastres militares no es en realidad un desastre. Lauren inclinó la cabeza, considerándolo. Oh, definitivamente fue un desastre. Murió gente. Gente buena, amigos míos. Su voz se apagó por un momento, y algo duro parpadeó tras sus ojos. Pero los desastres y las derrotas no son lo mismo, profesor. Volvió a la simulación, sus pequeñas manos humanas ajustando los parámetros con precisión quirúrgica. Además, añadió, casi como una ocurrencia tardía, quienquiera que les dijera que no hubo supervivientes, claramente nunca presentó un informe post-acción adecuado. La simulación parpadeó y, de repente, la cámara se llenó de algo que nadie esperaba ver, esperanza. Pequeñas figuras moviéndose con propósito a través de la carnicería. Rescates imposibles. Últimas resistencias que, de alguna manera, no fueron tan últimas después de todo. Y en medio de todo ello, una médico de 19 años con manos firmes y el tipo de terca negativa a rendirse que estaba empezando a poner muy nerviosa a toda la Academia Militar Galáctica. El profesor Thorin miró sus notas de la lección y luego a la cadete humana que acababa de reescribirlas en tiempo real. Se levanta la sesión, dijo débilmente. Necesito hacer algunas llamadas. Pero nadie se movió. Todos miraban a Lauren, que seguía ajustando la simulación con la competencia natural de alguien que la había vivido. Y fue entonces cuando comenzaron las verdaderas preguntas. El ala administrativa de la Academia Militar Galáctica nunca había visto tanto caos fuera de una invasión real. La almirante Kisneta caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio como un depredador enjaulado, sus rasgos centaurianos afilados por un pánico apenas contenido. Se habían convocado 3 reuniones de emergencia en la última hora, y su comunicador seguro se iluminaba con llamadas del alto mando, los archivos históricos y al menos 4 agencias de inteligencia diferentes. Todo por una estudiante de intercambio humana que, al parecer, trataba los desastres militares galácticos como si fueran exámenes sorpresa. Repítemelo otra vez, dijo la almirante Neta a su ayudante, un nervioso insectoide llamado Clix, que no dejaba de cambiar el peso de un pie a otro. Despacio. Cabo Lauren Sa. Fuerzas de Defensa Terran. Asignada a nuestra academia bajo el protocolo de intercambio cultural hace 6 meses. 19 años. Certificación de médico de campo.
Expediente académico ejemplar. Los ojos compuestos de clics parpadearon con confusión. Y según el profesor Zorin, acaba de corregir la simulación de Kepler 438b. Basándose en su experiencia personal. La almirante dejó de caminar. ¿Experiencia personal? Sí, señora. Afirma que estuvo allí durante la batalla. Como médico. La almirante Neta miró el informe sobre su escritorio. El expediente de Lawrence era notablemente ordinario, joven, brillante, el tipo de estudiante prometedora que el programa de intercambio estaba diseñado para producir. Nada sobre operaciones militares secretas o experiencia de combate clasificada. ¿Qué edad tenía hace 3 años, durante Kepler 438b? 16, señora. El dolor de cabeza de la almirante empeoraba. Estamos hablando de una batalla donde unidades de fuerzas especiales entrenadas fueron aniquiladas. ¿Y me estás diciendo que la Tierra envió a una chica de 16 años? Así parece, señora. Antes de que la almirante Neta pudiera responder, la puerta de su oficina sonó. Adelante, dijo, esperando a otro ayudante en pánico o a un profesor confundido. En su lugar, entró Lawrence. Parecía aún más pequeña en persona, apenas llegándole al hombro al almirante, vistiendo un uniforme estándar de la academia que parecía quedarle un poco grande. Pero había algo en su porte, una especie de alerta serena que hizo que los instintos militares de la almirante Neta se pusieran en guardia. ¿Quería verme, señora? La voz de Lauren era educada, respetuosa y completamente imperturbable por el hecho de que acababa de causar una crisis institucional menor. Déjate de formalidades, Sa. La almirante le señaló una silla. Por favor, siéntate. Necesitamos hablar de tu intervención en la clase del profesor Zorinoy. Lauren se acomodó en la silla con la precisión cuidadosa de alguien que había aprendido a conservar energía. ¿Estuve fuera de lugar, señora? Intenté ser respetuosa, pero la simulación tenía algunos errores bastante significativos. ¿Errores? La almirante Neta se sentó frente a ella. ¿Estás afirmando que el registro histórico oficial de uno de los peores desastres militares de la memoria reciente contiene errores? Bueno, sí. Lauren sacó su gastada tableta de datos. Aunque, supongo que errores no es la palabra correcta. Más bien información incompleta. Se desplazó por lo que parecían detalladas notas personales, completas con marcas de tiempo, informes de bajas y evaluaciones tácticas escritas en el tipo de taquigrafía que solo alguien que había estado allí usaría. Verá, el problema con la historia militar es que generalmente la escriben personas a las que no les estaban disparando. Lauren continuó en tono de conversación. Los informes oficiales provinieron del puesto de mando del general Caid, que fue evacuado bastante pronto en el enfrentamiento, así que se perdió la mayoría de las partes interesantes. La almirante Neta sentía que estaba conversando con un oficial veterano, no con una estudiante de intercambio adolescente. ¿Las partes interesantes? Ya sabe, las partes en las que la gente no murió. El tono de Lauren se volvió práctico. La última resistencia de la capitana Bass. La improvisación explosiva del sargento Kim con el depósito de combustible. La forma en que Torres mantuvo ese cuello de botella durante 3 horas con una pierna rota y un escáner médico. Hizo una pausa, y algo cruzó su rostro, pena, tal vez, o simplemente el peso de llevar las historias de otras personas. Los registros dicen 12.000 muertos, 0 supervivientes, pero eso no es realmente exacto. Fue más bien 10.000 muertos, 1.500 heridos y unos 500 que llegaron a las zonas de evacuación de emergencia. El comunicador seguro del almirante zumbó. Lo ignoró. Cadete Sa, dijo con cuidado, ¿me estás diciendo que 2.000 personas sobrevivieron a Kepler 438b? Más o menos. Lauren se encogió de hombros. Quiero decir, algunos de los heridos no lo lograron, y hubo algunos que fueron listados como desaparecidos en lugar de caídos en combate, la burocracia, ya sabe. El comunicador zumbó de nuevo. Esta vez, la almirante Neta respondió. Almirante Neta. Señora, soy el comandante Rasdelmont, de inteligencia militar. Necesitamos hablar con su estudiante de intercambio de inmediato. La almirante miró a Lauren, que se examinaba las uñas con el tipo de despreocupación estudiada que sugería que había estado esperando esta llamada. ¿Cuán de inmediato? Preguntó la almirante Neta. Estamos en el vestíbulo. 10 minutos después, Lauren estaba sentada en la sala de interrogatorios C, frente a 2 de los oficiales de inteligencia más intimidantes de la Alianza Galáctica. El comandante Rasdelmont era un belcariano, como el profesor Zorin,
Pero mientras que el profesor era académico, Delmont era todo aristas afiladas y un enfoque depredador. Su compañera, la agente Yela Morse, era un androide cuyos sensores ópticos podían detectar microexpresiones y patrones de estrés con una precisión aterradora. Lauren sorbió su café. Había pedido café, lo que aparentemente los había sacado de su guión, y esperó. Cabo Sa, comenzó el comandante Delmont, necesitamos discutir su historial de servicio. De acuerdo. Específicamente, las partes que no están en su historial de servicio. Lauren dejó la taza de café. Sí, eso pasa a veces con las operaciones clasificadas. El papeleo se vuelve raro. La agente Morse se inclinó hacia adelante, sus sensores ópticos enfocándose con un zumbido audible. ¿Está afirmando que su presencia en Kepler 438b fue parte de una operación clasificada? No estoy afirmando nada. Solo digo que a veces, cuando pasan cosas malas, el papeleo se vuelve creativo después. La voz de Lauren se mantuvo nivelada, pero había acero debajo. Especialmente cuando las personas que escriben los informes no estaban allí para ver lo que realmente sucedió. El comandante Delmont activó un dispositivo de grabación. Para que conste en acta, por favor, indique su rol durante el enfrentamiento de Kepler 438b. Médico de campo, adscrita a la unidad de la capitana Elie Bass. Compañía Bravo, segundo batallón, Fuerzas de Defensa Terran. La voz de Lauren cambió a la cadencia entrecortada de alguien que da un informe oficial. Parámetros de la misión, apoyo médico para patrulla de reconocimiento. Duración, 18 horas y 43 minutos. Bajas tratadas, 216. El silencio se alargó. ¿216? Repitió la agente Morse. Sí, señora. ¿Le gustaría que se lo desglosara por tipo y gravedad de la herida? Las manos del comandante Delmont, las 4, estaban apretadas sobre la mesa. Cadete, los informes oficiales de bajas de Kepler 438b indican que el personal médico estuvo entre los primeros en morir en el bombardeo inicial. Los informes oficiales, dijo Lauren con infinita paciencia, están equivocados. Se reclinó en su silla y, por un momento, pareció una veterana cansada a pesar de sus 19 años. Miren, lo entiendo. Nadie quiere admitir que la Tierra envió adolescentes a luchar contra alienígenas. Queda mal en los informes. Hace que la gente haga preguntas incómodas sobre nuestros programas de entrenamiento y estándares de reclutamiento. Su voz se volvió seca. Es mucho más fácil decir que todos murieron heroicamente y dejarlo así. Los sensores de la agente Morse trabajaban a toda máquina, tratando de detectar engaños. Nuestro análisis indica que está diciendo la verdad tal como la entiende, pero los hechos que presenta son incompatibles con la inteligencia verificada. Lauren metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo, un escáner médico militar estándar, pero maltrecho y con cicatrices que hablaban de un uso intensivo en condiciones duras. Este escáner registró a cada paciente que traté, dijo simplemente. Nombres, heridas, protocolos de tratamiento, resultados. Todo está ahí, en el núcleo de memoria, encriptado con protocolos de las Fuerzas de Defensa Terran. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. Quieren inteligencia verificada. Ahí tienen 18 horas de ella, incluyendo escaneos biométricos completos de todos los que mantuve con vida mientras sus fuentes oficiales escribían certificados de defunción. El comandante Delmont miró el escáner como si fuera a explotar. En términos de lo que significaba para la historia militar galáctica, básicamente ya lo había hecho. ¿Por qué no informó de esto antes? Preguntó. ¿Por qué esperar a una discusión en clase para revelar estas discrepancias? Lauren pareció genuinamente perpleja. ¿Informar? ¿De qué? Presenté mi informe post-acción a través de los canales adecuados hace 3 años. No es mi culpa que nadie lo leyera. Se levantó, logrando de alguna manera mirar desde arriba a los 2 oficiales de inteligencia a pesar de ser la persona más pequeña en la sala. Además, añadió con una leve sonrisa que empezaba a ser familiar en la academia, nadie preguntó. Fue entonces cuando la matriz de comunicaciones de la agente Morse se iluminó con señales prioritarias de 17 agencias gubernamentales diferentes, todas haciendo la misma pregunta, si los humanos habían estado ocultando supervivientes de Kepler 438b, ¿qué más podrían estar ocultando? Y en su dormitorio más tarde esa noche, Laurensa se sentó en su escritorio revisando sus deberes, un análisis táctico de la guerra asimétrica, mientras su compañera de cuarto, una cadete draconiana llamada Nerra, la miraba como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Realmente estuviste allí, verdad?
Preguntó Nerra finalmente. Lauren levantó la vista de su tableta de datos. ¿Dónde? En Kepler 438b. La batalla que mató a 12.000 soldados. ¿Tú estuviste allí de verdad? Sí. Lauren volvió a sus deberes. Pásame ese rotulador, ¿quieres? Esta sección sobre gestión de recursos está completamente equivocada. Nerra le entregó el rotulador con manos que solo temblaban ligeramente. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con esto? Lauren hizo una pausa en su subrayado. ¿Con qué? Con todo. Sobreviviste a uno de los peores desastres militares de la historia galáctica, y actúas como si hubiera sido una excursión. Bueno, dijo Lauren pensativamente, no fue exactamente una excursión. Las excursiones suelen tener mejores aperitivos. Volvió a sus deberes, dejando a Nerra lidiando con la creciente comprensión de que su compañera de cuarto humana era posiblemente la persona más peligrosa de la estación, y se estaba quejando de la calidad de la comida de la cafetería. Fuera de su ventana, las antenas de comunicación de la academia iluminaban el cielo nocturno con transmisiones prioritarias a todas las principales instalaciones militares de la galaxia. Los humanos les habían estado ocultando información. La pregunta era, ¿qué más no sabían? La reunión de emergencia del profesorado llevaba 3 horas, y el profesor Thorin empezaba a entender por qué sus antepasados habían desarrollado 6 ojos. Era la única manera de seguir adecuadamente todos los diferentes tipos de pánico que ocurrían simultáneamente alrededor de la mesa de conferencias. Déjenme ver si lo entiendo correctamente, resolló el Dr. Ben Carris, el psicólogo jefe de la academia, sus habilidades telepáticas aparentemente abrumadas por la ansiedad colectiva en la sala. Llevamos 3 años enseñando estrategia militar basada en datos incompletos. No incompletos, corrigió el instructor gris, cuya voz robótica tenía el equivalente mecánico de la exasperación. Fabricados. La diferencia es significativa. La almirante Neta estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el aspecto de alguien que había envejecido una década en un solo día. La pregunta no es cómo nuestra inteligencia estaba equivocada. La pregunta es por qué los humanos nos dejaron creer que era correcta. El profesor Thorin carraspeó. Con el debido respeto, almirante, creo que hay una pregunta más apremiante. Activó la pantalla de la pared, mostrando la simulación corregida de Lauren. Si estos datos son precisos, necesitamos reevaluar completamente nuestra comprensión de la psicología de combate humana. La sala se quedó en silencio mientras la simulación se reproducía. Donde la versión original había mostrado caos y derrota, las correcciones de Lauren revelaban algo mucho más inquietante: organización en condiciones imposibles. Humanos arrastrando a los heridos a través del fuego enemigo, no porque tuvieran posibilidades de sobrevivir, sino porque abandonarlos aparentemente no era una opción que su especie pudiera procesar. Esto es tácticamente una locura, murmuró el comandante Vex, el director de estudios estratégicos de la academia. Miren la marca de tiempo 3:42. Esa médico humana, su estudiante, está realizando una cirugía en una zona de combate activa mientras le disparan a un paciente que tiene quizás un 5% de posibilidades de sobrevivir. Y lo salvó, añadió el profesor Thorin en voz baja. Según sus notas, el cabo Williams se recuperó por completo. El Dr. Carris se inclinó hacia adelante, sus habilidades empáticas naturales haciéndole parecer ligeramente mareado. El perfil psicológico no tiene sentido. Ninguna especie racional continúa luchando cuando la victoria se vuelve matemáticamente imposible. Es un suicidio evolutivo. A menos, dijo una nueva voz desde la puerta, que la supervivencia no sea en realidad el objetivo principal. Todos se giraron para ver a Laurensa de pie en la entrada, todavía con su uniforme de la academia, pero luciendo de alguna manera mucho mayor de sus 19 años. Detrás de ella estaba la capitana Elena Bass, muy viva y vistiendo la insignia de una oficial de enlace de las Fuerzas de Defensa Terran. La almirante Neta se levantó lentamente. Capitana Bass, según nuestros registros, usted murió en Kepler 438b. Los informes de mi muerte fueron muy exagerados, respondió Bass con una sonrisa que era todo dientes. Aunque sí que tuve un día realmente malo. Lauren aquí me remendó mientras me desangraba en un cráter, y luego de alguna manera me llevó a un punto de evacuación que oficialmente no existía. Entró en la sala de conferencias con la confianza natural de alguien que había sobrevivido a lo imposible. ¿Les importa si nos unimos a su pequeña autopsia? He oído que han estado enseñando Mi última resistencia como un cuento con moraleja sobre el exceso táctico. El profesor Thorin señaló débilmente unas sillas vacías. Las 2 humanas se sentaron, y de repente toda la dinámica de la sala cambió.
El profesorado, veteranos condecorados, mentes maestras estratégicas, seres que habían pasado siglos estudiando la guerra, se sintieron de nuevo como estudiantes. ¿Quieren entender la psicología de combate humana? Continuó la capitana Bass. Aquí tienen su primera lección: no luchamos para ganar. Luchamos para asegurarnos de que nuestra gente vuelva a casa. Asintió a Lauren, quien sacó su maltrecho escáner médico y lo conectó a la pantalla principal de la sala. Los datos comenzaron a inundar la pantalla: registros médicos, registros de tratamiento, horarios de evacuación. Los Zarati desplegaron armas de pulso letal diseñadas para matar instantáneamente, dijo Lauren, su voz adoptando el tono clínico de un oficial informante. Efectividad del 98% contra todas las especies galácticas conocidas. Pero los humanos, al parecer, eran demasiado tercos para morir según el horario previsto. Los datos médicos pintaban un cuadro que hizo que varios miembros del profesorado se sintieran visiblemente incómodos. Humanos luchando con heridas que deberían haber sido mortales. Médicos tratando a pacientes bajo un fuego que habría llevado a la mayoría de las especies a un shock psicológico. Soldados llevando a compañeros heridos durante kilómetros a través de territorio enemigo porque dejarlos atrás simplemente no se consideraba una opción. Este es un comportamiento patológico, susurró el Dr. Carris. Ninguna especie debería ser capaz de funcionar bajo estas condiciones de estrés. La capitana Bass se rió. Un sonido sin humor. Patológico. Eso es lo que los Zarati pensaron también. Se levantó y caminó hacia la pantalla, destacando una sección del mapa del campo de batalla. ¿Ven esta posición? Cresta 394. Ahí es donde arrinconaron a mi unidad. 43 humanos contra aproximadamente 2000 tropas de choque Zarati. Según cualquier cálculo racional, deberíamos habernos rendido. En lugar de eso, preguntó el profesor Thorin, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. En lugar de eso, mantuvimos esa cresta durante 6 horas mientras Lauren y su equipo evacuaban a los heridos. No porque pensáramos que podíamos ganar, sino porque esas naves de evacuación necesitaban tiempo para alcanzar una distancia mínima segura. Los dedos de Lauren se movieron por su escáner, mostrando los informes de bajas. 38 de los soldados de la capitana Bass murieron en esa cresta. Pero los Zarati perdieron más de 1500 tropas intentando tomarla. Nunca se habían encontrado con algo así antes. ¿Cómo qué? Preguntó la almirante Neta. Una especie que lucha más duro cuando está perdiendo que cuando está ganando, dijo la capitana Bass simplemente. Seguían esperando que nos quebráramos, que huyéramos, que hiciéramos algo racional. En lugar de eso, simplemente seguimos atacando. Incluso cuando estábamos muriendo, seguimos atacando. La sala estaba en silencio sepulcral, a excepción del zumbido de los sistemas ambientales. Los sensores ópticos del instructor gris se centraron en los datos. Las matemáticas no cuadran. Estas pérdidas son insostenibles. ¿Cómo sobrevivió su especie para desarrollar el vuelo espacial con esta filosofía táctica? Lauren y la capitana Bass intercambiaron una mirada que lograba ser a la vez divertida y profundamente triste. Porque, dijo Lauren en voz baja, cuando todos luchan así, nadie se queda atrás. Nunca. Abrió otro archivo. Registros de evacuación de Kepler 438b. 2016 humanos entraron en esa batalla. Los registros oficiales dicen 12.000 muertos, 0 supervivientes, porque contaron todas las fuerzas aliadas, no solo las nuestras. Pero de esos 2016 humanos, 1943 llegaron a casa. Los números quedaron suspendidos en el aire como una acusación. 73 bajas, dijo el profesor Thorin lentamente. De más de 2000. 73 demasiadas, replicó la capitana Bass, con voz dura. Recordamos cada nombre, cada cara, cada chiste estúpido que solían contar en el comedor. Volvió a su silla, pero permaneció de pie. Eso es lo que les falta en su análisis estratégico, profesor. Ven Kepler 438b como un desastre porque murió mucha gente. Nosotros lo vemos como una victoria porque la mayoría de la gente vivió. El Dr. Carris tomaba notas frenéticamente, sus habilidades telepáticas captando resonancias emocionales que claramente lo perturbaban. Esto explica las lecturas anómalas que he estado obteniendo de los cadetes humanos. Procesan el trauma de manera diferente a cualquier otra especie que haya encontrado. No lo procesamos, dijo Lauren con naturalidad. Lo llevamos con nosotros. Hay una diferencia.
Se levantó y se enfrentó a la sala llena de profesores. Esta humana de 19 años que de alguna manera se había convertido en el centro de una crisis militar galáctica. ¿Quieren saber por qué la Tierra envió adolescentes a luchar contra alienígenas? Porque crecemos rápido cuando tenemos que hacerlo. ¿Quieren saber por qué no nos rendimos? Porque rendirse significa que alguien más tiene que morir en nuestro lugar. Y no estamos de acuerdo con eso. Su voz llevaba el peso de alguien que había visto demasiado joven. ¿Quieren saber por qué seguimos luchando cuando la victoria es imposible? Porque a veces imposible solo significa que nadie lo ha intentado con suficiente ahínco todavía. La capitana Bass asintió con aprobación. Lo que nos lleva a por qué estamos realmente aquí. La almirante Neta se enderezó. La escucho. Los Zarati se están reagrupando, dijo Bass simplemente. La inteligencia sugiere que están planeando otra ofensiva. Esta vez, contra poblaciones civiles. La Alianza Galáctica va a necesitar toda la ventaja táctica que pueda conseguir. Señaló a Lauren. Mi médico aquí se ha ofrecido voluntaria para rediseñar sus programas de entrenamiento de combate. Para mostrar a sus cadetes cómo es realmente la guerra al estilo humano. El silencio que siguió fue profundo. Finalmente, el profesor Thorin habló. ¿Se ofrecen a enseñar a nuestros estudiantes a luchar como humanos? Ofrecemos enseñarles a luchar como si les importara de verdad, corrigió Lauren. Que sobrevivan a la experiencia, bueno, eso depende de lo buenos estudiantes que sean. Sonrió. Y por primera vez desde que comenzó toda esta crisis, no era la expresión modesta y autocrítica de una joven cadete. Era la sonrisa fría y calculadora de alguien que había mirado al abismo y había decidido que el abismo necesitaba mejor iluminación. ¿Alguna pregunta? Preguntó. Nadie se movió. Nadie respiró. Nadie estaba del todo seguro de querer saber cómo sería un universo lleno de no humanos entrenados en tácticas adecuadas. Pero estaban a punto de descubrirlo. Fuera de la sala de conferencias, los equipos de mantenimiento ya estaban modificando las cámaras de simulación. Los viejos programas, basados en una guerra racional y calculada entre especies civilizadas, estaban siendo reemplazados por algo nuevo. Algo que tenía en cuenta la aterradora posibilidad de que algunas especies pudieran valorar la vida de los demás más que la suya propia. Y en las profundidades del espacio, las naves de mando Zarati monitoreaban las comunicaciones galácticas con creciente inquietud. Los humanos estaban hablando con sus aliados ahora, compartiendo información que había sido clasificada durante 3 años. Los planes de guerra construidos sobre la suposición de la debilidad humana estaban siendo reescritos en silencio. Porque si había una cosa que la galaxia estaba aprendiendo, era esta: subestimar a los humanos no era solo un error. Era potencialmente fatal. 6 meses después, la Academia Militar Galáctica se parecía poco a su antiguo yo. Donde antes había impolutas salas de conferencias llenas de discusiones teóricas, ahora había cámaras de entrenamiento llenas de cicatrices que resonaban con gritos muy prácticos. Lauren se encontraba ante su última clase de cadetes de último año. Seres de 12 especies diferentes que parecían haber pasado por una licuadora, lo cual, en cierto sentido, era cierto. ¿Alguien quiere explicar por qué el cadete Drix está inconsciente? Preguntó en tono de conversación. La cadete Nerra Keeltus, sus escamas draconianas ahora con varias cicatrices interesantes, levantó una mano temblorosa. Intentó abandonar su posición cuando la simulación mostró una probabilidad de bajas del 90%. ¿Y usted le demostró por qué eso era tácticamente incorrecto? Lauren asintió con aprobación. Usando su propia arma, señora. Mientras tenía los ojos vendados y explicaba procedimientos médicos humanos. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas sobre la gestión de recursos bajo estrés extremo? 200 cadetes alienígenas negaron con la cabeza en perfecta unisonancia. Habían aprendido que las preguntas de Lauren rara vez eran preguntas reales. La almirante Neta observaba desde la cubierta de observación, su expresión ilegible. A su lado, el profesor Thorin sostenía un informe médico cuya lectura era inquietante. Las evaluaciones psicológicas muestran una notable mejora en la cohesión de la unidad y la flexibilidad táctica, murmuró. Pero los indicadores de estrés están por las nubes, terminó la almirante. Mire los resultados. Los datos eran innegables. Las tasas de graduación habían caído un 40%. No todos podían soportar el entrenamiento al estilo humano. Pero los que sobrevivían rendían a niveles que antes se consideraban imposibles. Se movían diferente, luchaban diferente, pensaban diferente. Maldición, dijo Thorin,
con un toque de amargura y resignación. Luchan como humanos. Una alerta prioritaria sonó en el comunicador del almirante. Señora, estamos recibiendo llamadas de socorro del sistema Kepler. Fuerzas Zarati. Despliegue masivo de flota. La almirante Neta sonrió por primera vez en meses. ¿Cuán masivo? 8 grupos de batalla, señora. Los informes preliminares sugieren que están atacando poblaciones civiles, tal como predijo la capitana Bass. ¿Y nuestra respuesta? La Alianza está movilizando todo lo disponible. Tiempo estimado de llegada, 72 horas. Lauren aparentemente había estado escuchando, porque levantó la vista de su estudiante inconsciente. Almirante, permiso para ofrecer a mi clase como voluntaria para el servicio activo. La cubierta de observación se quedó en silencio. No eran oficiales graduados. Eran estudiantes. Estudiantes aterrorizados y traumatizados que habían sido sometidos a un entrenamiento que violaba varios tratados interespecies sobre niveles de estrés aceptables. Concedido, dijo la almirante Neta sin dudarlo. 3 días después, la almirante Kisneta estaba en el puente de la nave insignia de la Alianza, observando pantallas tácticas que desafiaban todos los principios estratégicos que había aprendido. Los Zarati habían desplegado una fuerza abrumadora contra un sistema ligeramente defendido, esperando la retirada calculada de siempre, seguida de una rendición negociada. En su lugar, se habían encontrado con 200 cadetes de la academia a los que se les había enseñado a luchar como humanos. Los resultados fueron educativos. Señora, informó su oficial táctico, con la voz tensa por la incredulidad. Los Zarati solicitan los términos de la rendición. ¿Qué? Toda la flota, señora. Ofrecen retirarse de todos los sistemas en disputa a cambio de, y cito, la garantía de que los métodos de enseñanza humanos no se compartirán con especies adicionales. La almirante Neta miró la pantalla del campo de batalla. 8 grupos de batalla Zarati, miles de naves, cientos de miles de tropas en plena retirada frente a 200 estudiantes y una médico de 19 años. En el canal táctico, la voz de Lauren crepitó. Almirante, hemos asegurado todos los sitios de evacuación civil. Sin bajas de nuestro lado. Solicito permiso para perseguir a las fuerzas enemigas en fuga. Negativo, cadetes A. Déjelos ir. Copiado. Y almirante, creo que vamos a necesitar un aula más grande. La comunicación terminó, dejando a la almirante Neta mirando informes que remodelarían la doctrina militar galáctica durante generaciones. Más tarde, en sus aposentos privados, revisó la evaluación final de entrenamiento de Lauren para sus estudiantes alienígenas. Al final, en una caligrafía que pertenecía a alguien mucho mayor de 19 años, había una sola línea. Son buenos estudiantes. Aprenden rápido cuando se les motiva adecuadamente. La galaxia debería estar orgullosa de ellos. LSA, instructora. La almirante Neta dejó el informe y miró las estrellas, donde cadetes entrenados por humanos ya se ofrecían voluntarios para la siguiente misión imposible. La galaxia había querido entender qué hacía a los humanos tan peligrosos en combate. Ahora, lo sabían. La parte aterradora no era que los humanos se negaran a rendirse. Era que estaban enseñando a todos los demás a hacer lo mismo.